Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Hasta donde yo sé de fandom, se hicieron muchos capítulos y ahí se paró y según yo, la serie había terminado. No tengo noticias ni yo he sabido de que se haga la serie en otro lado con ninguna otra voz, o sea, no lo sé, nunca la vi doblada por ningún lado. Hasta donde yo terminé, se terminó, digamos, ese primer paquete, que fueron muchísimos capítulos, 101, sí, imagínate. Entonces, hasta ahí yo me quedé y ya no tengo conocimiento de los demás. De nada, siguiente pregunta. ¿Con cuál de los personajes de anime que has hecho, con cuál te identificas, Miguel? De identificarme con ninguno. Del que, digo, los que más famosos son, pues son sin duda Vegeta y Yoga, ¿no? De los caballeros de... Todos tienen un poco de mí, porque aunque yo no soy Vegeta, ¿no? Pues es lo que les decía mucha gente, de pronto yo no puedo ir al súper y decir, ¡dame una leche seco! No podría hacerlo, ¿no? Sería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, todos tienen un poquito de mí, por supuesto, pero ellos por sí mismos son personajes que ya se inventaron, tienen personalidades muy bien definidas, ¿no? Y no tiene nada que ver Vegeta con Yoga, con Hanamichi, ¿no? Con Stewie. Son personalidades diferentes. Puede tener cierta similitud uno y otro en ciertas cosas, pero de hecho yo lo que trato de hacer, no sé si lo logro siempre, pero lo que trato de hacer es diferenciar el carácter de la voz, ¿no? Mi voz es la misma, o sea, no es que yo haga otra voz, ¿no? Pero sí el carácter de los personajes es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que lo básico del doblaje es que te lo creas, ¿no? Que tú pongas un programa, una serie, una caricatura, lo que sea, y que te lo creas, o sea, que vayas siguiendo el diálogo y que pienses que de verdad en algún momento los personajes no hablan así. A mí me ocurría de niño, ¿no? Yo veía las caricaturas o veía las series y yo pensaba, antes de entrar a doblaje, que los personajes hablaban así, que hablaban en español. O sea, era tan bueno el doblaje en ese tiempo que de verdad los tonos y todo te hacían pensar que se hablaba, ¿no? Ya no lo puedo decir las series porque... Pero bueno, eran unas series muy importantes en ese tiempo. Siguiente pregunta. Sí, a ver, en la película de Dragon Ball Z, la de Guerrero Legendario, le cambiaron la voz a todos menos la de Vegeta. ¿Por qué? Bueno, eso fue una cosa que... No, fíjate que la verdad es que no tengo la menor idea. Uno como actor trabaja en ciertas compañías. Creo que ese, si no mal recuerdo, fue un conflicto de dinero. Hubo una parte de los actores que pidieron una cantidad estratosférica de dinero que no les dio la empresa, obviamente, y que dijeron, pues no podemos dar eso. Pero yo recuerdo que para esa película específicamente habíamos hecho un acuerdo, ¿no? O sea, se nos iba a pagar un poco más por tratarse de la película. Si no mal recuerdo, en esa Vegeta no sale mucho, ¿no? Ah, en esa sí, en la siguiente donde no salió mucho, que tiene como 2 decenas, ¿no? Una cosa muy chiquita. Pero eso fue un conflicto más bien entre los actores que estaban haciendo en ese momento Dragon Ball y la empresa. Sí, ese fue el motivo. A ver. ¿Cuál fue tu primera serie de anime que doblaste al español? De anime, híjole, no recuerdo exactamente porque, bueno sí, pero no recuerdo si era japonesa o era americana, de estas que imitan a las japonesas. Era una serie que se llamaba Peter Pan. ¿Era francesa? Ah, fíjate, era francesa. Pero era Peter Pan muy viejito, pero era un estilo de anime porque era muy parecido a lo que los japoneses hacían. No la recuerdo esa de Dorothy, pero era más o menos parecida. Supongo que esa fue el primer acercamiento ya como a ese tipo de cosas. Ahora, anime japonés, creo que fue Sailor Moon, antes de Dragon Ball y de los Caballeros. Miento, Sailor Moon se hizo casi paralelo a los Caballeros del Zodiaco, pero los Caballeros del Zodiaco fue la que más funcionó, la que más repercusión tuvo.
Yo empecé a hacer doblaje en 1982. ¿Cuál es la preparación que tiene una persona que dobla la voz y cuál fue tu motivo para entrar en el doblaje? Bueno, son unas preguntas interesantes. La primera es, ¿cuál es la preparación que lleva alguien para hacer doblaje? Yo soy de la idea que sí necesitas tener las bases de la actuación. O sea, necesitas saber qué es la actuación, de dónde viene, por qué se hace. Porque eso te da una base como todo, ¿no? Si quieres ser de arquitecto, pues a lo mejor dibujas muy bonito, pero sí necesitas saber cómo es. O sea, qué dibujo, en dónde dibujo y cómo lo dibujo. Ya tienes el talento tal vez, pero hay que desarrollarlo de alguna manera y entonces eso te lo da la actuación. Básicamente todos los actores que hacemos doblaje somos actores de teatro antes. Casi todos. Hay excepciones y hay gente que no, que se inició incluso en doblaje, pero porque eran muy niños, empezaron muy chiquitos a hacer doblaje y bueno, ahí se desarrollaron y aprendieron cómo y lo hacen muy bien. Pero básicamente sí necesitas como tener esa base de la actuación, porque para poder tener las herramientas que después te hagan lo que estamos diciendo, que la gente te crea efectivamente que estás haciendo eso, no sé que de verdad él habla así o que yo hablo así, no, digo, me voy al otro extremo. Keanu Reeves, que lo doblo yo muy seguido, no tiene nada que ver con Vegeta, ni con yoga, ni con ningún otro, ¿no? Entonces, eso te lo da esas herramientas, porque tratas de interpretar con la voz, no de crear porque ya está creado, de alguna manera tú vas siguiendo los sentimientos de los actores, ¿no? Pero necesitas saber cómo llora, cómo se ríe, ¿no? Cómo habla, por qué habla así, son muchas cosas. Entonces yo creo que un camino básico para antes de hacer doblaje es tomar un curso de teatro, aunque sea chiquito, para que sepas de qué se trata, ¿no? Porque el doblaje es una rama de eso, ¿no? De la actuación. El motivo. ¿Cuál era la pregunta? El motivo por el que entré a doblaje fue fortuito. Yo estaba haciendo una telenovela que se llamó El hogar que yo robé, que no creo que ninguno de ustedes recuerde. Pero era una telenovela donde yo estaba con un actor que hacía doblaje. Entonces ese actor, tuve yo escenas con él y le digo, oye, ¿por qué no vas a doblaje? No, yo te llevo, yo te presento, yo te digo cómo es la cosa. Me llevó a doblaje y resulta que en doblaje había personas que ya me conocían, con los que había hecho teatro, televisión, lo que sea, que hacían doblaje. Entonces, pues ellos como que me arroparon ahí y me enseñaron cómo hacerlo, ¿no? Grandes personalidades del doblaje de ese tiempo, ¿no? Voces maravillosas, Magdalena Lionel, Azucena Rodríguez, que a lo mejor te las menciono ahorita y tú ni en cuenta, pero son personas que sentaron las bases de cómo hacer doblaje bien y cómo... mucha gente, entonces ellos realmente fueron mis maestros en todo esto. Y gente que ya está muerta, ¿no? Desgraciadamente, pero... Hey now, you're an